¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un día más de matemática del primer año. Nuestro tema de hoy, concepto de una función, clasificación. Acá tenemos la primera parte, dice analiza y resuelve los siguientes planteamientos. Según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del país, esta semana continuará incrementándose la temperatura. La información proporcionada es que hoy la temperatura será de 20 grados centígrados. Luego, cada día que pase, la temperatura irá incrementándose en 0,25 grados centígrados. Podría pronosticar la temperatura dentro de 20 días. Representa gráficamente los datos hallados. Bueno, entonces aquí hay que analizar primeramente. Aquí nos dice que la temperatura irá incrementándose en 0,25. O sea que el incremento sería 0,25 grados centígrados. Y nos dice también que la temperatura de hoy es de 20 grados centígrados. Y nos pregunta dentro de 20 días cuánto sería la temperatura. Si vamos a hacer una función de x, entonces vemos ahí que la temperatura está en función de los días. O sea que cuando pasan los días va a ir incrementándose la temperatura en un 0,25 grados centígrados. Quiere decir que esto nos quedaría de esta forma nuestra función, entonces 0,25 x sería los días. Como la temperatura ya es de 20 grados centígrados, entonces esto va a ser más 20. Entonces aquí pondríamos x y aquí podemos ponerle y. Y aquí sería 0,25 x más 20. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, en 0, ¿verdad? Porque todavía no pasó un día aquí. Sería entonces 0,25 por, en vez de la x coloco el 0, más 20. 0,25 por 0 me va a dar 0 y 0 más 20 me va a dar 20. Después puedo darle muchos valores, ¿verdad? En el primer día, en el segundo día y así sucesivamente. Pero sabemos que una recta se puede formar por dos puntos ya directamente. Entonces puedo pasar de 0 días, ¿verdad? De 0 a lo que queremos saber, que nos dice en 20 días. Entonces aquí voy a poner directamente 20. Entonces va a ser acá 0,25 por, en vez de la x, en este caso va a ser 20 más 20. Y ahí resolver. Sería entonces 0,25 por 20 más 20. Esto me da un valor de 25. Entonces aquí sería 25. O sea que dentro de 20 días la temperatura se va a incrementar. O sea que la temperatura de ese día sería de 25 grados centígrados. Y nos pide graficar. Entonces estos puntos que están aquí, primeramente me dice 0. La parte horizontal corresponde a la x. Esta es la x negativa, es hacia acá. Esta parte es la x positiva. La parte vertical corresponde a la y, aquí es positivo y hacia abajo es negativo. Como aquí me da valores un poco grandes, podemos agarrar cada cuadrito como 5. Acá, por ejemplo, me dice en la x vale 0, o sea 0 es aquí en el punto donde se interceptan las rectas, y es 0. Aquí podemos ponerle que sea 5
Esto sería 10, 15, 20, 25. Por lo tanto, aquí me dice 0 en el primero, en la X, que es en el punto medio. Y quiere que nos hallemos hasta el punto número 20, o sea que voy a ir hacia arriba hasta 20. Entonces aquí, vengo aquí y marco este punto. Esto sería aquí 20. Después me dice 20 en la X, o sea que aquí tengo que irme hacia la derecha hasta 20. Vamos a agarrar nuevamente de 5 en 5. Aquí es 5, esto sería 5, 10, 15, 20, 25, por decir así. Entonces vengo hasta 20 y de esto tengo que subirme hasta 25. Entonces, si yo quiero fijarme bien, puedo utilizar también una escuadra o una regla, por ejemplo. Puedo ir utilizando, por ejemplo, si utilizo esta escuadra, vamos a poner ahí, entonces puedo utilizar de la siguiente forma. Puedo poner así y puedo ir marcando, por ejemplo, aquí esto es 20, tiene que ir hasta 25, aquí es mi punto. Entonces esa parte voy a ir marcando. Y con una regla también puedo unir esos puntos. O sea que puedo hacer pasar también esos puntos. Entonces esto sería nuestra recta. Y ahí ya tenemos entonces nuestra gráfica. Vemos aquí que de 0 a 20, acá es 0, va hasta 20. Después me dice la X 20, vengo aquí hasta 20 la X y debo de subir hasta 25. Y ahí uno de esos puntos y ya obtenemos nuestra gráfica. En el segundo dice: los estudiantes del tercer curso están empeñados que cuando terminen su bachillerato puedan tener una fiesta de graduación con las medidas sanitarias que probablemente seguirán rigiendo para ese tiempo por el tema de la pandemia. El costo será mucho mayor. Decidieron que a partir del mes de marzo juntaran en diferentes actividades una suma de dinero con esta condición: 2.000 guaraníes el primer mes, 6.000 el segundo, 18.000 guaraníes el tercer mes y así sucesivamente. ¿En qué mes del año juntarán 486.000 guaraníes? Formula una función para encontrar la cantidad de dinero con que contarán en cualquier mes del año. ¿Cuánto dinero tendrán en noviembre?, nos preguntan. Si nos fijamos aquí, en el primer mes iban a juntar 2.000 guaraníes. En el segundo mes 6.000. Vemos que aquí se triplica esto. Vemos que se triplica. En el tercer mes 18.000 también vemos que se está triplicando. Y la pregunta es: ¿en qué mes juntarás 486.000? Entonces aquí tenemos una tabla X, el número de mes. Aquí tenemos los meses, porque aquí me dice a partir de marzo que quieren ir juntando. El primer mes, marzo, entonces aquí sería de 2.000 guaraníes. Después me dice que el segundo mes sería de 6.000 guaraníes. Entonces aquí sería 6.000. Vemos que 2.000 por 3 me va a dar 6.000. Aquí nos dice que el tercer mes sería de 18.000 guaraníes. Aquí entonces sería 18.000 guaraníes. 6.000 por 3 me va a dar 18.000 guaraníes. Si seguimos con esa condición que estábamos haciendo recién, 18.000 por 3 me va a dar 54.000. Aquí entonces voy a anotar 54.000 guaraníes.
Nuevamente, si multiplicamos 54.000 por 3, me va a dar 162.000 guaraníes. Y esto, si multiplicamos 162.000 guaraníes por 3 nuevamente, 162.000 por 3. Y ahí obtenemos 486.000. Entonces aquí sería 486.000. Y esa cantidad, 486.000, nos pregunta en qué mes del año juntarán. O sea que juntarán en el mes de agosto. Entonces aquí ya respondimos la primera pregunta. Después nos dice, formula una función para encontrar la cantidad de dinero con que contarán en cualquier mes del año. ¿Cuánto dinero tendrán en noviembre? En realidad aquí va a ser una función exponencial. O sea que nos quedaría de esta forma. 3 elevado x menos 1 por 2000. Donde x es el número de mes. Esto sería el número de mes. Y podemos ir haciendo, por ejemplo, y va a ser igual a 3. Aquí el primer mes x sería aquí 1. Entonces 1 menos 1, que es menos 1 por 2000. Entonces aquí vamos a tener 1 menos 1 son 0, entonces sería 3 elevado a la 0 potencia por 2000. Todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto aquí sería 1 por 2000. Esto me va a dar 2000. Vemos aquí en el primero que es 2000. Podemos comprobar con el segundo nuevamente si nos da el mismo valor. Entonces tenemos y va a ser igual a 3x el segundo mes, que va a ser 2 menos 1 por 3 por 2000. 3 por 2000 me va a dar 6000. Y vemos que se va cumpliendo esta función. La pregunta es ¿cuánto dinero tendrá en noviembre? Me dice. Entonces noviembre sería ¿qué número de mes? Agosto es 6, septiembre tiene que ser 7, entonces octubre 8 y noviembre tiene que ser 9. Entonces en noviembre, y vamos a poner en noviembre, utilizamos la misma ecuación y va a ser igual a 3, en vez de la x voy a utilizar ahora 9 menos 1 por 2000. Entonces 9 menos 1 me va a dar 8, sería entonces 3 a la octava por 2000. Hacemos esto en la calculadora. Entonces ponemos 3 elevado a la octava, 3 a la 8 por 2000. Esto me da un valor de 13.122.000. Entonces aquí sería 13.122.000 guaraníes. Entonces ahí encontramos nuestra función que cumple con el problema que nos está pidiendo.